Un millonario de 41 años quedó completamente atónito al ver a la camarera de 18 años que se parecía exactamente a su exesposa. El restaurante bullía con una conversación suave. El sonido de las copas tintineando se mezclaba a la perfección con las delicadas notas de un piano que flotaba en el aire. Las lámparas de araña de cristal bañaban la habitación en un cálido resplandor dorado que iluminaba las mesas cubiertas con un mantel blanco prístino. Alexander Carter se sentó en la mesa de la esquina, de espaldas a los grandes ventanales del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. Una tormenta se gestaba más allá del cristal. Débiles destellos de relámpagos parpadeaban contra el cielo oscuro, pero la agitación afuera no era nada comparada con la tormenta dentro de él. Revolvió su bourbon sin pensar, apenas escuchando mientras su socio comercial hablaba monótonamente sobre estrategias de mercado y planes de expansión. Las palabras se confundían sin sentido. Su mente estaba en otro lugar o tal vez en ningún lugar. Había sido así durante años. «Señor, ¿puedo tomar su orden?» La voz era suave pero clara, cortando la neblina como una ventisca. Alexander parpadeó y levantó la vista. Su mano se congeló en el aire. El vaso se le resbaló de los dedos y atrapó el borde de la mesa antes de que se cayera. El bourbon salpicando sobre el mantel blanco, el mundo a su alrededor pareció inclinarse por un momento. No podía respirar. De pie frente a él sosteniendo un pequeño bloc de notas estaba una joven camarera y se parecía exactamente a ella, exactamente a Elena. El pecho de Alexander se le oprimía, el pulso martilleando en sus oídos, el mismo pelo castaño ondulado cayendo en cascada sobre sus hombros, los mismos rasgos delicados, la suave curva de sus labios, la nariz ligeramente respingada, pero fueron los ojos los que le robaron el aliento de los pulmones, la misma Hazel profunda y expresiva, los mismos ojos que una vez lo habían mirado con tanto amor, los mismos ojos que había visto a Klaus para siempre. «Señor, ¿está bien?» Su voz de nuevo suave y preocupada. Alexander se dio cuenta de que estaba mirando fijamente, se obligó a parpadear tragando la opresión en la garganta. El restaurante parecía insoportablemente ruidoso, de repente la risa, los vasos tintineando, la música, pero no era nada comparado con el caos en su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. La joven dudó, claramente incómoda bajo su intensa mirada. Sophie Evans. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja moviéndose ligeramente sobre sus pies. «¿Está todo bien, señor?» «Sophie Natalina, por supuesto que no», pero el parecido era tan inquietante que parecía como si estuviera mirando a un fantasma. Alexander luchó por recuperar la compostura, apretando la mandíbula mientras asentía rígidamente. «Sí, bien». Se demoró un segundo más y luego asintió cortésmente. «Te daré un momento para que mires el menú», dijo suavemente, girándose para irse, pero Alexander no estaba listo para dejarla ir. «Todavía no. Espera». Hizo una pausa y miró hacia atrás. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «¿Nos conocimos antes?» Sophie frunció el ceño y negó con la cabeza suavemente. «No, señor, no lo creo». Su corazón se hundió. Por supuesto que no. Elena se había ido hacía casi 2 décadas, pero no era solo el parecido, era la forma en que Sophie se mantenía de pie. La gracia silenciosa en su postura, la amabilidad en su voz, era demasiado, demasiado doloroso. Alexander empujó su silla hacia atrás bruscamente. La pierna raspó contra el suelo de mármol mientras se ponía de pie. «Disculpe». Su socio comercial parpadeó confundido. «Alexander, ¿dónde estás?» Pero no estaba escuchando. Ni siquiera le importaron las escaleras cuando agarró su abrigo y caminó hacia la salida. La necesidad de aire sofocante, la tormenta exterior había empeorado, la lluvia caía sobre las calles cuando Alexander pisó la acera, el frío empapando su traje a medida casi al instante, pero apenas lo notó apoyó las manos en la barandilla de piedra fría, el corazón latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por estabilizar su respiración, controlarse. No era ella, no podía ser ella. Elena se había ido enterrada. Él había sostenido su mano en el hospital, había visto la luz desvanecerse de esos ojos, y sin embargo todavía podía sentir la forma en que Sophie lo había mirado, tan familiar, tan imposiblemente, dolorosamente familiar. El pasado nunca lo había perseguido tan ferozmente, y por primera vez en años Alexander sintió algo, no entumecimiento sino una grieta en la fortaleza que
Había construido alrededor de su corazón y no estaba seguro de si lo temía o si lo necesitaba. La lluvia golpeaba suavemente contra las altas ventanas del ático de Al Alexander Carter, un sonido rítmico implacable que reflejaba la tormenta que se gestaba en su interior. Las luces de la ciudad brillaban más allá del cristal, ligeramente borroso, mientras su mirada desenfocada, perdido en un recuerdo que había enterrado durante años. Un vaso de bourbon permanecía intacto sobre la mesa frente a él, de la misma manera que había permanecido intacto en el restaurante esa misma noche después de ella. Elena, 19 años, antes. El aroma de mentiras había llenado el aire, música suave sonando de fondo. Elena llevaba un vestido azul pálido, su cabello caía en cascada en suaves ondas mientras bailaban bajo el cálido resplandor de la lámpara. Prométeme, susurró esa noche, su voz apenas por encima de un suspiro. Nunca olvidarás vivir. Alexander se había reído y luego la había abrazado más cerca. ¿Cómo podría olvidarlo cuando eres mi vida entera? Pero las promesas tenían una forma de romper. El accidente había sido repentino, una noche lluviosa muy parecida a esta, una colisión, un momento de caos, y luego el insoportable silencio de la habitación del hospital, la delicada mano de Elena en la suya, la máquina que pitaba ralentizando, su voz desvaneciéndose con sus últimas palabras: déjame vivir por los dos. Pero él no se había encerrado en su lugar. El recuerdo cortó más profundamente esta noche porque Sophie tenía su rostro y Alexander necesitaba saber por qué. A la mañana siguiente Alexander se sentó en la esquina trasera del mismo restaurante, su rostro cuidadosamente compuesto, pero por dentro la tensión se enroscaba como un resorte. Sophie se movió con gracia al otro lado de la habitación balanceando una bandeja. Su atención en los invitados a los que servía no lo había notado aún, pero él notaba todo: la forma en que se metió un mechón de cabello detrás de la oreja como Elena solía hacerlo, la forma en que sus labios se presionaron juntos en silenciosa concentración mientras rellenaba el vaso de un invitado. No era solo parecido, eran gestos, movimientos, era demasiado. Cuando Sophie finalmente se giró y captó su mirada, dudó por un momento, sus ojos se encontraron, se movió incómoda, pero ofreció una sonrisa educada antes de desaparecer en la cocina. Alexander exhaló bruscamente: necesitaba respuestas. Señor Carter, ¿cómo puedo ayudarlo? El gerente del restaurante se quedó rígido junto a su mesa unos momentos después, claramente incómodo con el regreso inesperado del millonario. Alexander fue directo al grano: la joven camarera Sophie Evans, necesito saber más sobre ella. El gerente parpadeó. ¿Hay algún problema, señor? Alexander negó con la cabeza. No. Solo luchó por encontrar palabras que no sonaran locas. Finalmente dijo: se parece a alguien que solía conocer, eso es todo. El gerente dudó, pero finalmente asintió: lleva trabajando aquí aproximadamente un año, chica educada y trabajadora, nunca llegar tarde, nunca causa problemas, se mantiene sola la mayor parte del tiempo, sé que es una estudiante de la universidad comunitaria, creo que vive con su hermano menor. El ceño fruncido de Alexander: hermano menor, mencionó a sus padres. El gerente negó con la cabeza. No lo creo, sé que fue adoptada cuando era muy pequeña. El estómago de Alexander se retorció adoptado, un escalofrío frío recorrió su columna. No. No puede ser, ¿podría ser? Brillante. La puerta de la cocina se cerró detrás de ella, el ruido de los platos y el murmullo de la conversación se desvanecieron ligeramente cuando Sophie se apoyó contra la pared apretando una mano contra su pecho. Su corazón estaba acelerado. ¿Por qué había regresado? ¿Por qué la miraba así? No era solo curiosidad. Se sentía personal. Sophie negó con la cabeza exhalando temblorosamente. Tenía una larga noche por delante y lo último que necesitaba eran distracciones. El alquiler estaba vencido, tenía libros de texto que comprar y Liam, su hermano pequeño, dependía de ella. Lo que sea que estuviera pasando con Alexander Carter no era su problema. Más tarde esa noche Alexander se sentó en su estudio. El tenue resplandor de la lámpara de su escritorio, la única fuente de luz, había repasado los hechos una docena de veces. Sophie, 18 años, adoptada cuando era un bebé sin datos biológicos conocidos, parientes. Su corazón latía más fuerte mientras abría el viejo archivo en su escritorio, el que contenía los registros médicos de Elena. Elena Carter murió a los 22 años, no hay registros de embarazo, no hay familia sobreviviente y sin embargo Sophie existía. Solo había una manera de averiguar la verdad. Alexander tomó su teléfono con: necesito que investigues a alguien discreto, porque en él
Fondo sabía que esto no podía ser una coincidencia. Las luces de la ciudad se desdibujaron mientras Alexander miraba por la ventana de su oficina, el peso del informe del investigador privado pesado en sus manos, la lluvia raya el cristal, lo mismo una tormenta inquieta se gestaba en su interior mientras leía de nuevo las páginas cuidadosamente mecanografiadas. Sophie Evans nació el 22 de marzo de 2005, adoptada en mayo de 2005, había nacido solo 3 meses después de la muerte de Elena. El momento no solo estaba cerca, estaba demasiado cerca, y sin embargo no había mención de los padres biológicos en el archivo de adopción, ningún rastro de dónde había venido antes de ser colocada con su familia adoptiva. Alexander cerró los ojos presionando su pulgar e índice en sus sienes. ¿Podría ser realmente posible que Elena le hubiera ocultado algo antes de su muerte, o peor aún, ella de alguna manera sobrevivió a las preguntas que lo perseguían? Solo había una manera de obtener respuestas. 3 noches después, en el restaurante, la música ambiental zumbaba suavemente de fondo, pero Alexander apenas la oía. Estaba sentado solo en una mesa de la esquina, con la espalda recta, los dedos apretados alrededor del tallo de su copa de vino. El aire se sentía más pesado esta noche, su corazón latía con fuerza mientras observaba a Sophie moverse entre las mesas, riendo suavemente con los invitados a los que servía. Durante días, había luchado con sus propios pensamientos. No la confrontes aquí, no montes una escena, pero necesitaba saber y se estaba quedando sin paciencia. Sophie se acercó a su mesa. Su sonrisa, ahora cortés pero vacilante. Buenas noches, señor. ¿Puedo traerle algo para empezar? La mirada de Alexander no abandonó su rostro ni por un momento. Las palabras le fallaron cuando los recuerdos chocaron. El eco de la risa de Elena. La suavidad de su voz. No es ella. No pierdas el control. Finalmente, habló. Su voz era más baja de lo que pretendía. Sophie, ¿puedes sentarte un momento? Parpadeó. Claramente sorprendida. Señor. Estoy trabajando. Por favor. Algo en su tono la hizo dudar. Miró al gerente, quien asintió con cautela. Se deslizó en el asiento. Frente a él sus ojos tan dolorosamente familiares lo estudiaron con silenciosa curiosidad. Alexander se aclaró la garganta luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo sé que esto es inusual, comenzó su voz tensa, pero necesito preguntarte algo sobre tu familia. Las cejas de Sophie se fruncieron. Mi familia, él asintió inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz baja. ¿Eres adoptado? ¿Adoptado? Su respiración se contuvo. Yo chequé el triste. ¿Cómo estás? Hice que alguien revisara tus antecedentes. Sus palabras salieron más rápido ahora, el peso de sus preguntas presionando demasiado para contener su postura. Se endureció su expresión cambiando de confusión a cautelosa. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera te conozco. Alexander vaciló entonces. Chs, honestidad brutal, porque te ves exactamente como alguien. Perdí a alguien que amé profundamente. El silencio se extendió entre ellos, cargado y pesado. Sophie SW tragó saliva, claramente inquieta. Eso no explica por qué estás preguntando sobre mi adopción. ¿Qué estás tratando de decir? Alexander apretó el puño debajo de la mesa luchando por el control. Estoy diciendo que creo que podría haber una conexión. Tu cumpleaños es solo unos meses después de que Elena muriera y el parecido. Sophie empujó su silla hacia atrás abruptamente, su rostro se sonrojó por la confusión y duele. Espera, ¿estás sugiriendo que estoy emparentado con tu exesposa? ¿Qué eres? Ni siquiera lo sé. Su voz se quebró cruda y vulnerable. Solo intento encontrar la verdad. Sophie se quedó de pie, su voz temblaba de ira silenciosa. No sé nada sobre mis padres biológicos, nunca me importó. Mis padres adoptivos eran todo lo que necesitaba. Alexander asintió lentamente, la culpa hundiéndose más profundamente en su pecho. Lo siento. No quise molestarte, pero no puedo ignorar esto. Sophie, el parecido es coincidencia. Perdí a Elena y luego apareces luciendo exactamente como ella. Por favor, solo déjame ayudarte a encontrar respuesta. Sus labios se separaron como para hablar, pero luego negó con la cabeza, ojos brillantes. Esto es demasiado. No necesito tu ayuda, señor Carter. No soy un rompecabezas que necesites resolver. Y con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alexander solo con el dolor en el pecho. Pero mientras la veía desaparecer en la cocina supo de una cosa con certeza: no se rendiría. La lluvia azotaba contra las ventanas del ático de Alexander, haciendo juego con la tormenta que
Rugía en su interior. Se quedó en su estudio tenuemente iluminado, el cristal de Bourbon intacto, sudando en su escritorio. Una fotografía yacía ante él, Elena sonriendo, radiante, tomada solo unos meses antes del accidente. A su lado estaba el archivo del investigador privado sobre Sophie. El parecido era innegable, pero no se trataba solo de su apariencia, era la forma en que hablaba, la sutil inclinación de su cabeza, la amabilidad en sus ojos. ¿Estaba perdiendo la cabeza durante días? Había luchado con la pregunta imposible. ¿Este dolor estaba distorsionando su percepción o realmente había una conexión que aún tenía que descubrir? Pero todo lo que había hecho era alejarla, y eso lo perseguía. Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá desgastado de su modesto apartamento, mirando fijamente la taza de té enfriándose en sus manos. Los ecos de su conversación con Alexander todavía resonaban en sus oídos. No soy un rompecabezas que necesites resolver. ¿Por qué se sentía como si hubiera abierto una herida que ella no sabía que existía durante toda su vida? Había evitado cuestionar su adopción. Sus padres eran personas amables y amorosas, nunca la habían tratado de manera diferente a su hijo biológico, pero las palabras de Alexander, la pura desesperación en su voz persistió, y por primera vez las preguntas que había enterrado comenzaron a abrirse camino a la superficie. Al día siguiente Alexander no pudo soportar más él. Silencio. Necesitaba hablar con ella para explicarle que necesitaba respuestas. Sophie estaba limpiando una mesa cuando él entró al restaurante. En el momento en que sus ojos se encontraron, la tensión se intensificó entre ellos. Se enderezó agarrando el trapo como un escudo. Señor Carter, dijo, voz cortada, estoy trabajando, no me quedaré mucho tiempo. Alexander respondió, voz más suave que antes, por favor, necesito hablar contigo. Sus labios presionados en una delgada línea. Ya lo dijiste todo, no estoy interesado en ser parte de tu dolor. Alexander se estremeció pero asintió. Lo sé, pero te debo la verdad, por favor, solo 5 minutos y luego me iré. En contra de su mejor juicio, Sophie exhaló y le hizo un gesto para que la siguiera afuera. La lluvia había parado, pero el cielo seguía cargado de nubes. Mientras estaban cerca del callejón trasero, el olor a pavimento mojado flotaba en el aire. Alexander respiró hondo, su voz áspera pero honesta. Su nombre era Elena. Los brazos de Sophie cruzados sobre su pecho, pero su mirada se suavizó con curiosidad. Mi esposa, él continuó, nos conocimos cuando éramos solo niños. Ella era todo para mí y ella murió hace 19 años, un accidente de coche. El dolor se apoderó de su voz y Sophie sintió que sus defensas flaqueaban. Pasé años enterrándolo, construyendo muros, hasta que te vi. La respiración de Sophie se contuvo, pero antes de que pudiera hablar él añadió, no creo que seas ella, sé lo imposible que suena, pero tiene sus ojos, su sonrisa, la misma amabilidad que ella llevaba. No pude ignorarlo. El silencio cayó entre ellos, y entonces Sophie negó con la cabeza. Su voz se quebró. Así que estás diciendo que soy alguna reencarnación, un fantasma que no puedes dejar ir. No. La voz de Alexander se agudizó. Eso no es lo que yo. Entonces, ¿qué es esto? Su voz se levantó, lágrimas brotando de sus ojos. No soy alguna sombra de tu pasado, Alexander, soy mi propia persona, y no puedes hacerme sentir como un reemplazo solo porque no puedes seguir adelante. Sus palabras golpearon profundamente, agudas y dolorosas. Alexander sintió que el aliento abandonaba sus pulmones. Nunca dije que lo fueras, pero así es como me miras. Se atragantó como si la estuvieras buscando. Cada vez que ves mi cara. Se dio la vuelta abrazándose fuertemente a su alrededor como si se mantuviera junta. Esto, lo que sea esto es, no es justo, susurró. Alexander dio un paso más cerca, voz más suave. Sophie, lo siento, tienes razón, he estado buscando, pero no a Elena, por la verdad. Su cabeza se levantó de golpe. La verdad sobre lo que él dudó. Contraté a un investigador privado, admitió en voz baja. Naciste solo unos meses después de que ella murió y no hay registro de tus padres biológicos. Sophie se tambaleó hacia atrás, ojos abiertos por la sorpresa. Tú me investigaste, no quise violar tu privacidad, necesitaba entender. Las lágrimas se derramaron sobre sus pestañas, su voz se quebró. No soy tu misterio para resolver, Alexander, no soy un pedazo de tu corazón roto para arreglar. Abrió la boca para disculparse, para explicar, pero ella negó con la cabeza. Por favor, déjame en paz, y con eso se giró y regresó al restaurante. La puerta se cerró con firmeza. Alexander permaneció congelado en su lugar. Por primera vez en años se sintió realmente perdido. La lluvia había parado, pero la ciudad afuera del ático de Alexander seguía envuelta en una neblina gris. El aire húmedo se aferraba a las ventanas de vidrio, difuminando el horizonte. Justo cuando sus pensamientos se difuminaban, arrepentimiento, culpa y algo más profundo, se sentó en su escritorio, el tenue resplandor de su lámpara de escritorio iluminando un solo sobre amarillento. La letra de Elena había
Estado guardada en el fondo del cajón de su estudio sellada todos estos años, no había estado listo para enfrentarlo hasta ahora. Mi amor, si estás leyendo esto espero que hayas encontrado la paz o tal vez todavía estás buscando. Siempre trataste de arreglar las cosas, protégeme, soluciona cada problema, pero algunas cosas, Alexander, algunas cosas no se pueden resolver una vez. Me dijiste que no podías imaginar la vida sin mí. Necesito que demuestres que estás equivocado. Por favor, no te encierres, no dejes que el dolor se convierta en tu prisión. Prométeme que no importa lo difícil que se sienta seguirás viviendo. Déjame ir, Alex, con todo mi amor. Elena, las palabras se volvieron borrosas cuando su visión se nubló. No cumplí esa promesa. Durante 19 años se había aferrado al fantasma de ella y ahora con Sofía había dejado que su dolor no resuelto se convirtiera en obsesión. Pero no volveré a cometer el mismo error. A la mañana siguiente Alexander se sentó en su oficina. La carta todavía estaba doblada cuidadosamente en su bolsillo, pero su enfoque ahora estaba en un documento diferente. Su asistente entró colocando una carpeta frente a él. Este es el estado de cuenta de la matrícula de Liam Evans, completo, cubierto como se le pidió. Señor Alexander asintió con la cabeza, su voz más suave de lo habitual. Ure se queda anónimo. No quiero que sepa que vino de mí. Una semana después Alexander regresó al mismo restaurante, pero esta vez eligió una mesa tranquila en un rincón cerca del fondo, fuera de la vista. Observó a Sophie desde la distancia, no con anhelo, sino con una observación silenciosa. Se veía diferente, más ligera de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado, aunque solo fuera un poco. Sonrió más, habló con más facilidad. Ya no se trataba de él y esa era exactamente la razón por la que estaba allí, no para arreglarla, no para forzar respuestas, sino simplemente para dejarla ir. Más tarde esa noche Sofía aferró la carta de la escuela de su hermano en manos temblores. Su corazón latía con fuerza mientras la releía por tercera vez. La matrícula pagada en su totalidad, pero como las lágrimas brotaban de sus ojos, no le había contado a nadie sobre los problemas financieros. Solo una persona podría haberlo sabido. Sus manos temblaron cuando dejó el periódico y sin pensarlo agarró su abrigo y se dirigió directamente hacia él. En el Alexander's Penthouse el fuerte golpe en su puerta fue inesperado. Alexander la abrió y allí estaba ella, húmeda por la lluvia. Ojos ardían agarrando la carta arrugada en su mano. ¿Hiciste esto? La voz de Sophie tembló sosteniendo el aviso de matrícula. Él sostuvo su mirada en silencio por un instante antes de asentir. Si sus labios se separaron, confusión luchando contra la frustración. Porque lo harías. No estaba tratando de controlarte, Sophie. Su voz era tranquila, firme pero cargada de emoción. Solo quería ayudar. Sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho aún lo protegía. No puedes simplemente tirar dinero a los problemas de las personas, Alexander. Eso no hace que todo esté bien. Lo se exhaló suavemente. Su voz se quebró ligeramente. Pasé tanto tiempo tratando de arreglar las cosas con dinero porque es más fácil que enfrentar lo que no puedo cambiar. No pude salvar a Elena, no puedo reescribir el pasado, pero puedo asegurarme de que no luches como lo hice después de perderla. El silencio se extendió entre ellos. Sophie tragó saliva con fuerza, la ira en sus ojos atenuándose ligeramente. Esa no es tu responsabilidad. Él asintió. Lo sé, pero me preocupo por ti y me preocupo por tu hermano. Esto no se trata de deudas o culpa, Sophie, se trata de querer que tengas la vida que mereces. Su respiración se atascó, sus defensas finalmente se rompieron. Él no estaba tratando de controlarla, él no estaba tratando de reemplazar a su familia, él solo estaba tratando. Se secó los ojos, la voz se suavizó. Gracias por preocuparte, Alexander asintió lentamente, la tensión en su pecho aliviándose. Por primera vez en semanas una chispa de confianza se había encendido y esta vez no estaba construida sobre el dolor, era real. Varias semanas después la ciudad brillaba bajo un dosel de estrellas. El horizonte se reflejaba en los ventanales del elegante local Gaia. El sonido de una suave música de piano flotaba en el aire mezclándose con el silencioso murmullo de las conversaciones mientras los invitados se movían con gracia entre las mesas iluminadas con velas, adornadas con rosas blancas y detalles dorados. Alexander estaba de pie cerca de la gran escalera, ajustándose los gemelos de su traje negro a medida. Esta noche no se trataba de negocios, se trataba de cerrar un capítulo y de ella. En las semanas transcurridas desde su última conversación con Sophie, Alexander había dado un paso atrás, no por indiferencia, sino por respeto. Había comenzado a asistir a terapia de duelo, finalmente enfrentándose al dolor que había enterrado durante casi 2 décadas. El dolor de perder a Elena no había desaparecido, pero ya no lo consumía.
Por primera vez pudo respirar y durante ese proceso de curación, una verdad final había salido a la superficie. Elena no le había ocultado un hijo secreto. Sofie no era la hija de Elena, pero estaba conectada con ella de una manera igualmente profunda. Elena tenía una gemela que había elegido la gestación subrogada para ayudar a una amiga cercana de la familia a concebir. Sofie había nacido de esa gestación subrogada, pero la tragedia la golpeó cuando su madre biológica falleció debido a complicaciones durante el parto que llevaron a su adopción cuando era bebé. Ella no era Elena, pero en cierto modo era parte de la historia de Elena, una parte que Alexander nunca había conocido. La velada había sido cuidadosamente planeada, cada detalle meticulosamente elegido, no por vanidad, sino para ella. La gala de esta noche era una recaudación de fondos para mujeres jóvenes que buscan educación, una causa que Alexander se sintió profundamente inspirado a apoyar después de conocer la historia de Sofie, y en el centro de todo estaba la propia Sofie. Cuando llegó, Alexander sintió que se le cortaba la respiración. Estaba de pie en la entrada con un suave vestido esmeralda que resaltaba la calidez de sus ojos color avellana, su cabello generalmente recogido en una cola de caballo simple caía en cascada en suaves ondas sobre sus hombros. Por un momento él simplemente observó. Su corazón dolía con algo más profundo que el dolor, la esperanza, la redención. Ella lo vio, entonces sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Una sonrisa nerviosa tocó sus labios y en ese instante supo que había tomado la decisión correcta. Las luces se atenuaron y el suave tintineo de vasos se desvaneció cuando Alexander subió al escenario, micrófono en mano. No. Estaba nervioso, esta noche no. Habló no como un hombre de negocios, sino como un hombre que finalmente había encontrado la claridad. Buenas noches todos. Esta noche no es solo una celebración, es un tributo. Por años creo que la fuerza se medía por el éxito, por la riqueza, por los logros, pero estaba equivocada. La verdadera fuerza se encuentra en aquellos que se levantan a pesar de las dificultades de la vida, se encuentra en la resiliencia, en actos silenciosos de coraje que a menudo pasan desapercibidos. Hay alguien aquí esta noche que me ha mostrado exactamente cómo se ve la verdadera fuerza, alguien que a pesar de enfrentar desafíos que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar, eligió la compasión, eligió la esperanza, y esta noche quiero honrarla. La multitud murmuró suavemente mientras la mirada de Alexander se dirigía hacia Sofie. Ella presionó una mano sobre su pecho, visiblemente emocionada. Sofie Evans, él continuó con voz firme, me has enseñado que la fuerza no se trata de poder, se trata de gracia, sobre encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros, y esta noche este evento está dedicado no solo a ti sino al espíritu de cada joven que lucha por un futuro mejor. Gracias por mostrarme lo que significa vivir de nuevo. Los aplausos estallaron, pero Alexander no estaba mirando a la multitud, la estaba mirando a ella. La gala había comenzado a disminuir, la música ahora más suave mientras los invitados se mezclaban en grupos más pequeños, pero Alexander solo vio a Sofie mientras ella se acercó a sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Eso fue lo que hizo una pausa tragando fuerte. Hermoso, él asintió, voz más suave, ahora te lo mereces, Sofie. Un silencio permaneció lleno de todo lo tácito entre ellos, luego finalmente susurróse sobre la matrícula y la gala y todo lo que has hecho por mí y Liam. Alexander se tensó listo para su rechazo, pero en cambio tomó su mano. Me equivoqué antes, ella admitió suavemente, pensé que estabas tratando de controlar mi vida, pero ahora veo que no estabas tratando de arreglarme, solo estabas apareciendo. Exhaló alivio inundándolo. Nunca quise reemplazar a nadie, solo me importaba y no sabía cómo demostrarlo sin equivocarme. Sofie sonrió entre lágrimas, no te equivocaste esta vez, no. Y luego lentamente se acercó dejando caer el muro final. Más tarde esa noche la ciudad brillaba bajo ellos. Mientras estaban en la terraza de la azotea, la suave brisa enredando mechones de su cabello, Alexander la miró, su mano entrelazada con la de ella. Nunca pensé que volvería a sentirme así, admitió en voz baja. Ella apoyó la cabeza suavemente contra su hombro. Tampoco lo hice, y en ese momento no se trataba de Elena, no se trataba de dolor, se trataba de ellos avanzando juntos, y así la historia de Alexander y Sofie nos recuerda que la sanación es posible, que el amor puede florecer incluso después del desamor más profundo, y que a veces las conexiones más inesperadas son las que nos cambian para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y para más historias inspiradoras de amor,
redención y sanación emocional. Asegúrate de suscribirte a Soul Stirling Stories. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Mantente inspirado y sigue creyendo en el poder del amor.